Buenas noches. A 72 horas de la reunión de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos, en distintos lugares de Sinaloa, en Ahome, en Mazatlán, en Culiacán, se colgaron mantas, 11 según la autoridad, 11 mantas firmadas supuestamente por el grupo de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, para deslindar a ese grupo de la fabricación y distribución de fentanilo. Nunca hemos sido ni seremos afines a este negocio, se leen las mantas colocadas en puentes, en anuncios como espectaculares y en avenidas de 5 municipios de Sinaloa. En el mensaje, los Chapitos amenazaron también a quienes hagan cualquier tipo de negocio con el fentanilo en Sinaloa. El jueves, el secretario de Estado, Antony Blinken, encabezará a la delegación estadounidense que participará en el diálogo de alto nivel sobre seguridad en la Ciudad de México. Además del secretario Blinken, vendrán Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, y el fiscal Merrick Garland. Van a llegar el miércoles y el jueves se reunirán con el presidente López Obrador. Pues los temas, ¿cuáles pueden ser? Seguridad fronteriza y tráfico de fentanilo. Sobre este tema, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció que México está haciendo más en la lucha contra el fentanilo, pero como siempre piden más. We need to take steps with our Mexican partners to crack down on trafficking, and that would include the destruction of labs in Mexico. It would include interdiction of smugglers, both at the U.S. border and, of course, within Mexico. And so we will continue to take steps. Y ya que estamos en la frontera con Estados Unidos, drogas, violencia, amenazas, hoy se conoció de una nueva amenaza que supuestamente hace el cártel Jalisco Nueva Generación contra el muy popular, muy exitoso grupo de corridos tumbados, Fuerza Régida. Le advirtieron que no toquen en Tijuana, que cancelen su presentación en Tijuana. Hace unos días las amenazas provocaron la cancelación de un concierto de Peso Pluma. Hoy estas amenazas, estos grupos se fueron contra Fuerza Régida. Y una vez más hacemos la pregunta, ¿qué es esto? Grupos criminales le quitan a los ciudadanos, le quitan una ciudad, le quitan a Tijuana 2 conciertos en 3 semanas, además de artistas muy populares y muy exitosos, muy de moda, Peso Pluma hace 3 semanas y Fuerza Régida que iban a tocar el viernes. ¿Y qué dice de esto la autoridad? ¿Hay una autoridad en Tijuana o en Baja California que pueda ofrecer estos conciertos sin ningún riesgo? ¿O el gobierno del estado de Baja California, el ayuntamiento de Tijuana son los primeros en celebrar y en respirar tranquilos porque los tijuanenses se van a quedar sin poder ver a Peso Pluma y a Fuerza Régida? ¿Qué es esto? México, últimos meses del 2023. ¿Y qué es esto otro? Hoy el presidente de Morena, no de la oposición, de Morena, Mario Delgado, denunció, lo hizo desde ayer, que 3 encuestadores de Morena fueron secuestrados en territorio chapaneco, en el municipio de Juárez, cerca de Tabasco. 2 de ellos fueron asesinados y el tercero sigue desaparecido. Hoy Mario Delgado dijo esto. Fueron brutalmente asesinados. Hemos exigido una investigación a fondo. Parece que hay una confusión porque dejaron ahí un cartel que tiene que ver con guerra entre distintos cárteles que al parecer se están disputando la plaza y desafortunadamente fueron confundidos, y estamos en la búsqueda también con la cooperación de las autoridades federales y del gobierno de Tabasco de uno de nuestros compañeros. Fueron confundidos. Bueno, antes que nada, qué pena y un pésame para los familiares de estos jóvenes, que seguramente eran muy buenos profesionales, que estaban haciendo una encuesta, primero. Segundo, fueron confundidos. ¿Por qué en México siguen confundiendo? ¿Por qué en México hay grupos que, por confusión o por lo que sea, en Tijuana o en la frontera de Chiapas con Tabasco, matan personas porque los confundieron? ¿Qué es esto?
Mario Delgado reconoció que tienen un procedimiento en Morena para no hacer encuestas en secciones con problemas de inseguridad, pero bueno, desconocían que eso ocurría ahí, en Juárez, Chiapas. Dijo que van a evaluar si hay condiciones para hacer encuestas presenciales o pasarán a encuestas telefónicas. Descansen en paz estas dos personas y ojalá aparezca la tercera. Personas que estaban haciendo un trabajo profesional, estaban haciendo encuestas para Morena. Los confundieron y a dos de ellos los mataron. Bueno, y temprano fue el presidente López Obrador quien confirmó que el señor Andrés Roemer había sido detenido con fines de extradición en Israel. Roemer, un promotor de eventos culturales, un conductor de televisión, lo recordarán, acusado de casos de violencia y de agresión sexual desde el 2021. Una de esas acusaciones era por violación y hoy, después de que habló el presidente López Obrador sobre que dio este anuncio de que lo habían detenido, la Embajada de Israel emitió un comunicado en donde precisó que desde hace un año Israel recibió la solicitud de México para extraditar a Roemer, sospechoso de haber cometido delitos de violación y violación en circunstancia agravada. Dicen los israelíes que la solicitud fue examinada y después de distintas deliberaciones entre autoridades de los dos países, Andrés Roemer fue arrestado ayer. La autoridad de Israel aclara también que la Fiscalía de ese país presentó una petición ante el Tribunal Regional de Justicia de Jerusalén para que se extradite a Roemer a México. La Embajada de Israel detalla que aunque no hay un acuerdo de extradición entre los dos países, el gobierno de Israel no es refugio de criminales y por eso trató la solicitud con toda seriedad. Hace unos minutos la Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció este gesto de reciprocidad del gobierno de Israel. De acuerdo con fuentes federales, fuentes federales que consultamos, México pidió a Israel formalmente la detención de Roemer a partir de 2 solicitudes de extradición por violación, ambas solicitudes que, según nos informan, son muy sólidas. Las integró la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a partir de 5 órdenes de aprehensión que jueces ya giraron contra Andrés Roemer. Entonces, 2 casos y 5 órdenes de aprehensión estarían esperando a Andrés Roemer cuando llegue a México. ¿Cuánto tiempo puede tardarse Israel en determinar, en definir, dirimir si extradita o no al señor Roemer? Pues no hay plazos definidos. Vamos a ver qué celeridad le quieren dar. También hoy había especialistas que hablaban de meses. Lo que sabemos es que al quedar a disposición de un tribunal se va a llevar a cabo una especie de juicio en donde se va a determinar la procedencia o no de la extradición, proceso en el que el acusado, el señor Roemer, va a tener derecho de presentar, pues como en todos lados, sus pruebas y alegatos de descargo, pero pues difícilmente ya una vez detenida, la suerte de Andrés Roemer podría cambiar. En la tarde, en conferencia, abogados de las víctimas se quejaron de que se enteraron de la detención de Andrés Roemer por la prensa o no por las autoridades, la autoridad de la Ciudad de México, autoridades que, por cierto, hasta esta tarde no habían hecho contacto con ninguna de las víctimas que denunciaron a Roemer, y de esas denuncias surgió la detención allá en Israel. Los abogados de las víctimas piden que se otorguen medidas de seguridad para sus defendidas. Y en la tarde terminó el retiro de escombros luego del derrumbe en la iglesia Santa Cruz en Ciudad Madero, en Tamaulipas. Hasta esta noche hay 11 personas muertas. Eran las 2:18 de la tarde de ayer cuando ocurrió el derrumbe de la iglesia Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Dentro comenzaba una ceremonia comunitaria de bautizos. Testigos calculan que dentro de la iglesia había unas 100 personas, entre los niños, padrinos e invitados. Yo levanté la vista a la loza, pienso que a lo mejor la escuché, pero no recuerdo haberla escuchado, y cuando alcé la vista a la loza vi cómo se empezó a resquebrajar toda la loza, y en ese momento grité, cuidado, y corrí hacia un costado. El derrumbe dejó 11 personas muertas, entre ellos los doctores Briana Rodríguez y Juan Carlos Cadenas, quienes se encontraban en la iglesia con su hijo de 8 años, Mauricio Alejandro, quien también murió. Otras víctimas fueron las maestras Marta Patricia Pérez y Flor Ruiz. Junto con ellas, sus familiares Norma Ruiz y Ana Ibarra murieron entre los escombros. Durante la mañana murió la 11ª víctima, una joven de 18 años, quien anoche fue operada por una fractura en la pelvis y la columna. Quedé como en un triangulito, ahí quedé yo, y como pude me zafé, y la verdad ya no vi, soy sincero, ya no vi, nomás escuchaba los lamentos, y ya, y enseguida procedimos a romper el vidrio para tratar de salir, y fue lo que hicimos. El instinto de supervivencia es el que yo pienso que me salvó. Los trabajos de rescate duraron 12 horas. A las 3:47 de la madrugada, las autoridades decidieron detener la búsqueda cuando determinaron que ya no había más personas atrapadas. Esta tarde, los escombros de la iglesia fueron retirados por completo. Aunque aún no se conocen las causas del derrumbe, el director de Protección Civil Estatal, Gerardo González, aseguró que el edificio fue revisado por última vez en 2020, pero no se detectó ninguna falla. Sin embargo, en los últimos años, tuvo algunas remodelaciones. 60 heridos por este derrumbe, 12 personas seguían hasta hace unos momentos en el hospital. En la tarde se llevó a cabo la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Asistieron 4.500 personas, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México. No hubo mayores problemas. Ya en la plancha del Zócalo, pues sí, aparecieron por ahí las personas de este grupo llamado el Bloque Negro, lanzaron algunos cuetones a Palacio Nacional, pintaron las bardas, pero bueno, no pasó a mayores. El saldo, de acuerdo con el gobierno de la ciudad, fue saldo blanco, y a diferencia de otras marchas, pues no se provocaron mayores destrozos ni vandalismo. Estuvo la autoridad. La propia Cámara de Comercio de la Ciudad de México informó a Imagen Noticias que esto se debió a dos razones. La primera, que los manifestantes no estuvieron tan violentos, pese a eso que estamos viendo, y a que la policía desplegó a 300 personas, 300 policías adicionales para cuidar los comercios, que de todas formas estuvieron cerrados en las calles por donde pasó la manifestación. Y en el aniversario de este 2 de octubre, que coincide con el de la fundación de Morena, 12 años del nacimiento de Morena, Claudia Sheinbaum dijo que muchas de las movilizaciones sociales que se dieron después de la protesta estudiantil del 68 y de la represión del 18, pues terminaron dándole vida a un movimiento como el de Morena. El mejor homenaje que podamos hacer ahora es ganar el 2024. Pero no solo la presidencia de la República, ganar las 2/3 partes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de los congresos locales, ganar las gubernaturas, las presidencias municipales. Es el mejor homenaje que le podamos hacer a los jóvenes del 2 de octubre. Temprano el presidente López Obrador volvió, pues de alguna manera, volvió a defender al quien se perfila como candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México, al exsecretario de Seguridad, Omar García Harfuch. ¿Quién decide en la democracia? El pueblo. Si es tan malo Harfuch como se sostiene, el pueblo está muy consciente, sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Y lo otro, ¿por qué si
esta persona está involucrada en lo que le acusan, porque no han presentado denuncias y se juzga. Nosotros no protegemos a nadie. Y a 52 días de la desaparición de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, hoy la Fiscalía de ese estado informó que detuvo a una persona que estaría relacionado con los hechos. Esta persona fue identificada como Rogelio y está a disposición de un juez de control. En la tarde, un ataque directo dejó una persona muerta en la avenida Insurgentes y Barranca del Muerto. De acuerdo con testigos, personas que iban en una moto, otra vez el móvil, se acercaron al auto y dispararon. Luego se fueron rumbo al norte de la ciudad. El hombre asesinado fue identificado como Alfredo Amezcua, un abogado originario de Jiutepec, Morelos. Pues este ataque se habrá dado a unos 500 metros, no más de donde me atacaron a mí en diciembre, en esa zona de la ciudad, generalmente tranquila, segura, pero bueno, hoy mataron ahí a una persona. Xóchitl Gálvez tuvo una reunión con la Unión Social de Empresarios de México, dijo que fue una reunión con muy buen ánimo, ahí se tocó el tema de la desigualdad económica y escuchó la preocupación de los empresarios en el tema de las extorsiones, en el tema de la inseguridad. Hablamos solamente del tema de seguridad, el tema de ser valientes, o sea, hemos callado mucho lo que pasa, las extorsiones. Yo les contaba cómo muchos empresarios se me acercan y cómo en silencio claudican y deciden pagar la extorsión porque les da miedo denunciar. Y el compromiso que yo hago pues es hacer un buen manejo de las finanzas públicas, dejar de gastar a lo güey como yo debí. O sea, no podemos seguir tirando el dinero. Y en otras cosas vamos a ver esta imagen, un accidente muy aparatoso sobre la autopista México-Pachuca, esto a la altura de Tizayuca, en Hidalgo. La cámara de seguridad de una pipa que transportaba cloro grabó el momento en que un vehículo blanco Kia rebasa por el carril derecho del acotamiento. Al intentar llegar al carril de alta velocidad, el Kia blanco pierde el control, se estrella con el muro de contención y se mete a los carriles centrales. En ese momento el conductor de la pipa no puede frenar ni volantear y choca contra el vehículo blanco. Luego, la pipa se vuelca. Los dos conductores, el del auto particular y el de la pipa, están hospitalizados, se les reporta delicados. La Procuraduría de Justicia de Hidalgo confirmó en Imagen Noticias que el chofer de la pipa va a ser llamado a declarar, pero que no está en calidad de detenido. Y en la mañana, vamos a ver también estas imágenes, en la mañana pobladores de Tonanitla, en el Estado de México, pues se enfrentaron así, con palos, con violencia, a guardias civiles de otro municipio, de Tecámac. Esto por la construcción en un predio cuya posesión se están disputando pobladores de los dos municipios. Así se dieron. ¡Chingas a tu madre, puto! Bueno, este problema, este conflicto comenzó cuando autoridades de uno de los dos ayuntamientos, el de Tecámac, fueron a suspender una obra de drenaje de agua potable que se hacía en ese predio. Esto provocó que los pobladores del otro municipio de Tonanitla cerraran avenidas en protesta. Autoridades de Tecámac aseguran que la obra está en su territorio, pero
en Tonanitla, dicen que la obra se hace para ellos con apoyo del gobierno del Estado de México y así se dieron. En otras cosas, el 21 de abril el presidente López Obrador contó que le ordenó a su gabinete no tomarle llamadas a los ministros de la Suprema Corte, esto en medio de la discusión que se daba por la Guardia Nacional, para que la Guardia Nacional quedara bajo el mando del Ejército. Bueno, de eso pasaron 5 meses, un poco más de 5 meses, y hoy, aunque no con muy buena cara, no de muy buen humor, pero la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos, fue a la Suprema Corte de Justicia y así salió de esa reunión. Consejera, buenas tardes. El presidente había instruido a no tomar llamada a los ministros. ¿Se reanuda con esto la relación con la Suprema Corte? Manifestación. ¿Pero se reanuda la relación? Ninguna. Bueno, no salió de muy buen humor, pero como sea, la consejera jurídica de la presidencia fue a la Suprema Corte de Justicia. Presidencia no ha informado sobre la visita ni sobre los temas que se habrían tratado. Y hablando de justicia y de presidentes, Donald Trump compareció en un tribunal en Nueva York y así comenzó un juicio civil, lo acusan de fraude. La Fiscalía General de Nueva York acusó desde el año pasado a Trump y a sus hijos mayores, también a directivos de sus empresas, de haber inflado su riqueza usando un esquema de defraudación fiscal que engañó además a bancos, esquema que entre 2011 y 2012 supuestamente le habría dado ganancias a Donald Trump, ganancias indebidas por $250 millones. Durante esta primera audiencia, Trump, pues como siempre, echando bronca, desafiando, gritando, dijo esto. It has been very successful for them because they took me off the campaign trail. Because I've been sitting in a courthouse all day long instead of being in Iowa, New Hampshire, South Carolina, or a lot of other places I could be at. This is a horrible situation for our country. It's never happened before. It's election interference. They're interfering with the presidential election of 2024, and the people of our country see it. Bueno, por un lado, por el otro, pero Trump ante la justicia. Y hoy, hablando de justicia, hoy se hizo justicia, porque gracias a estas personas se salvaron millones y millones de vidas y quizás se salvó al mundo de la peor catástrofe económica de que tenga memoria. Hoy el Comité del Premio Nobel le otorgó el reconocimiento, el Nobel de Medicina, a la bioquímica húngara, a Katalin Karikó, y al investigador estadounidense Drew Weissman por sus descubrimientos sobre el ARN mensajero, trabajos científicos fundamentales para el desarrollo a máxima velocidad de 2 vacunas contra el COVID-19. ¿Se acuerdan? Hace 3 años, ¿en dónde estábamos? Las vacunas que hicieron Pfizer y BioNTech y la que desarrolló Moderna. Karikó y Weissman son investigadores de la Universidad de Pensilvania. En 2021 ya habían sido reconocidos con el premio Princesa de Asturias. Se llevan el Nobel, parece que nunca más justo y bienvenido que en esta ocasión. Hacemos una pausa, regresamos con David Páramo y también, si usted está haciendo ya desde ahora planes para sus vacaciones de fin de año, vea las ofertas que están saliendo no solo desde el gobierno mexicano, sino desde el ejército mexicano. Volvemos con eso. Antes de que a alguien se le ocurra festejar las remesas que llevan 4 meses consecutivos creciendo. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cifra histórica en 8 meses. Pero voy a dar un dato que es voy a dar datos verdaderamente preocupantes. Más de 5,000 millones de pesos por mes. Más de 5,000 millones de pesos por mes. Muy probablemente para todo el año serán más de 60,000 millones de dólares. Pero hay una historia muy triste en las remesas. ¿Por dónde comenzamos? Por los que reciben remesas. Entre la apreciación que ha tenido el peso frente al dólar, más la inflación, ha caído 12% el poder de compra de los que reciben remesas. Están comprando menos y están recibiendo
menos dinero. Menos pesos al Y convertir. pueden comprar menos. O sea, no es importante cuántos pesos recibas. ¿Ese es el malo? Es muy malo. O sea, imagínate, tu pariente se va a los Estados Unidos a pasar toda la miseria que documentamos aquí todos los días. Se va de una manera ilegal. Y lo que manda, compra menos en México por cuestiones que tienen que ver con México. Aunque por el otro lado hay un dato que es verdaderamente terrible. De acuerdo con el BBVA, un trabajador con nivel preparatoria que se va a los Estados Unidos, aquí en México gana unos $300 en promedio mensual. Si se va a los Estados Unidos... Menos de 6,000 pesos. Por ahí de los 6,000 pesos. Si se va a los Estados Unidos, gana más de $3,000 mensuales. Por eso está creciendo el número de mexicanos que tratan de irse a los Estados Unidos, pues a pasar todas esas miserias, y se sigue creyendo en los países de América Latina. Aquí 300, allá 3,000. Allá 3,000, 10 veces más. 10 veces más. Y se sigue creyendo que el problema es hacer una cumbre de presidentes de América Latina para decirle a Estados Unidos qué debe hacer. No, lo que deben hacer los países de América Latina, destacadamente México, porque es el que más importa para mí, es generar condiciones de vida que sean equiparables. Híjole. Que sean verdaderamente equiparables. Pues, a ver, ¿para qué pierden los gobernantes el tiempo haciendo cumbres y diciéndole a Estados Unidos que debe tratar bien a los migrantes cuando no son bien tratados en su país? Cuando pagan 10 veces más allá. Cuando ganan 10 veces más allá. Eso sin contar los que se van por la violencia. Pero bueno. O sea, nada más por el... Y que festejan el tipo de cambio porque creen que eso es un éxito. Remátala, David. Miguel Ballín, el director de la FAC, no hizo fiesta, pero sí ya tiene un motivo para hacerla. Cada vez más líneas aéreas mexicanas están abriendo vuelos hacia los Estados Unidos. Hoy, Aeroméxico anunció 17. Bueno, y a propósito de ese tema, si está haciendo planes para sus vacaciones de fin de año y quiere volar, vea esto. Volvemos. La nueva Mexicana de Aviación comenzó ya a vender vuelos en su página de internet. Serán vuelos a partir del 2 de diciembre, pero ya están a la venta. En pantalla aparece el sitio. Ahí se ofrecen vuelos a 20 destinos, todos vuelos nacionales. Todos salen de él y llegan al aeropuerto Felipe Ángeles, el de Santa Lucía, todos. ¿Qué precios está ofreciendo Mexicana? A ver, vamos a ver un ejemplo. Un vuelo redondo a Tijuana para 2 personas, si se sale el 23 de diciembre y se regresa el 6 de enero, tiene un costo ya con impuestos para 2 personas de 5,298 pesos. Pues muy buenos precios. Eso sí, al momento de hacer la reserva aparece la leyenda de que los precios están sujetos a aprobación gubernamental. Sujetos a aprobación gubernamental. Bueno, como sea, la nueva Mexicana de Aviación regresó hoy al mercado. Ya la iremos conociendo. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.